A continuación voy a explicar los ejercicios del reto de backend que consiste en probar una API utilizando Postman y el framework Flask con retos lógicos. Aquí tengo el archivo principal que es retobackend.py, el cual importa algunos métodos de la librería Flask, y others es un archivo extra que hice que contiene una función importante para algunos retos, que en lugar de tener que definir esa función para cada reto, pues la definí una única vez y la puse en ese archivo. Entonces, cada reto tiene la siguiente estructura. Consta de su propia ruta, reto y luego el número del reto, desde 0,1 hasta 10. Utilizando el método post porque el usuario va a enviar algo que el servidor espere para el servidor devolverle algo más. Entonces, en, está la estructura try except, la cual consta de el contenido de acá adentro se ejecuta, pero en caso de que salga un error, pues se ejecuta el except. La excepción va a tener el alias E y en la consola se va a imprimir error en reto, el número del reto. Y aquí va a poner cuál es el error exactamente. Y el servidor le va a devolver al usuario este mensaje de acá, error interno del servidor, con el exit code 500. Entonces, ahora vamos con la dinámica de cada reto. Lo primero es que el servidor espera que lo que le mande el usuario es en formato JSON. Si no está en formato JSON, entonces va a devolverle al usuario que el cuerpo de la solicitud debe ser JSON y el exit code 400. Entonces, si sí está en JSON, pues en esta variable número se va a guardar lo que le envió al usuario al servidor. Esto se hace con request.json.get número, donde el número es la clave que se espera y entonces el valor se guarda acá. Ahora, si resulta que lo que se guardó acá en número no es un entero o es un entero negativo o no tiene dos dígitos, pues entonces el servidor va a devolver esto, que el valor ingresado debe ser un entero positivo de dos dígitos. Y se va a finalizar con error 400. Ahora, si no pasó esto, es decir, que el número es un entero positivo de dos dígitos, pasa directamente acá el resultado. El resultado consiste en la suma de los dos dígitos. Para esto se divide el número utilizando división entera entre 10 y se le suma el residuo cuando se divide ese número por 10. Y finalmente el servidor le va a enviar al usuario esto acá en formato JSON, utilizando JSONify, que es un par clave valor, resultado, es la clave, y valor es, o sea, el resultado por lo de acá. Y con el exit code 200 indicando que todo salió bien. Entonces vamos a poner a prueba esto utilizando Postman. Para esto abrimos una nueva pestaña. Y acá se va a poner la dirección interna, o sea, de mi servidor, que sería 127, acá. Vamos a probar con el reto 01. Entonces, el reto 01 lo que espera es, vamos a poner acá row. Entonces, lo que espera es una clave llamada número. ¿Qué pasa si se envía así vacío? Bueno, lo primero es que no he iniciado el servidor, vamos a iniciarlo. Ahora sí. Entonces, Postman. Si se envía nada, pues sale que el método no está prometido. ¿Por qué? Porque cada uno requiere del método post. Get no lo tienen definido. Si se pone eso acá, va a salir que el cuerpo de la solicitud debe ser JSON. Eso es porque no he puesto nada. Entonces, vamos a poner número y vamos a poner, por ejemplo, el 12. Debería devolver un 3.
Y así es, se devuelve 3 porque la suma de los dos dígitos, 1 y 2 es 3. Y se pone un número de 3 dígitos, por ejemplo, va a salir que debe ser un entero positivo de 2 dígitos. Eso es de 3 dígitos, por lo tanto no cumple esa condición. Si se pone un número negativo, por ejemplo, me sale lo mismo porque no es positivo. Quiere decir que el resto 0,1 funciona correctamente. Básicamente esa es la lógica que utiliza cada uno de los retos. Vamos a dirigirnos directamente hacia el reto 10, el cual hace lo siguiente, hace lo mismo de try y verifica que todo salga bien, y si sale algún error, pues se dirige directamente hacia acá, e imprime esto y devuelve al cliente, o sea, al usuario, eso de acá, error interno del servidor. Entonces, si es JSON, entonces va a haber dos números, primero y segundo. Cada uno va a recibir el valor que ingresó el usuario para cada uno de esas dos claves, primero y segundo. Entonces, si ninguna es, o sea, si alguna de ellas no es un entero, pues la solicitud es inválida y va a decir que los valores ingresados deben ser enteros. Caso de que no sean enteros. Entonces, si sí son enteros ambos, pues se va a ordenar cada número, o sea, poniendo primero como el más pequeño y segundo como el más grande, porque lo que este reto pide es que si la diferencia entre ambos números es menor o igual que 10, entonces se imprimirán los números comprendidos en el rango desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, si el usuario pone primero más grande que el segundo, pues se van a ordenar utilizando ese truco de operaciones a nivel de bits, para el cual se intercambian dos números utilizando solo dos variables. En este caso, primero y segundo, o sea, las variables originales, en lugar de utilizar una variable temporal para intercambiarlos. Esto lo hace más rápido. Entonces, cuando ya estén ordenados, pues el resultado va a ser lo siguiente. Va a ser esto de acá, es decir, para cada número convertido en un string, en el rango desde el primero hasta el segundo, más uno para que se incluya el segundo. Se va a poner todos esos números separados por un espacio. Si y solo si el segundo sea más grande menos el primero, el más pequeño, es menor o igual que 10. Si la diferencia es menor o igual que 10. Si no ocurre eso, pues el resultado va a ser igual a una cadena vacía, indicando que no se cumplió con esa condición. Y eso será lo que devolverá el servidor al usuario en formato JSON. Resultado, resultado. Exit 200. Si probamos eso, 10, y ponemos acá, por ejemplo, 123, como que tiene que ser primero, coma, segundo. Aquí ponemos, por ejemplo, 12. En teoría no debería funcionar. Exactamente. Aquí lo que pasó es que como la diferencia no es de menor o igual que 10, pues no se imprime nada. O sea, una cadena vacía es lo que se devuelve. Ahora, si por ejemplo pongo aquí 114, a la diferencia sí es menor o igual que 10, por lo tanto debería devolver los números comprendidos desde el más pequeño, 114, hacia el más grande, 123. Por lo tanto, funciona correctamente. Y así fue como completé esos 10 retos de backend con APIs. Muchas gracias.